Imagina una ría gallega cubierta de niebla, barcos anclados en silencio y bajo el agua uno de los mayores tesoros perdidos de la historia de Europa. No es una leyenda pirata ni un mito exagerado, es la batalla de Rande. Un enfrentamiento real, brutal y decisivo ocurrido en 1702 que convirtió la ría de Vigo en un tablero de ajedrez geopolítico. Hoy vamos a descubrir qué pasó realmente, quién luchó contra quién y por qué todavía se sigue hablando de aquel tesoro que nunca llegó a tocar tierra. Para entender la batalla de Rande hay que viajar a una Europa en llamas. Estamos en plena guerra de sucesión española. Carlos II ha muerto sin herederos y las grandes potencias se disputan el trono de España. Francia apoya a Felipe de Anjou. Inglaterra y Holanda temen una España aliada con Francia y dominando los mares. El conflicto no es solo político, es económico. Quien controle el oro de América controla Europa, y ahí entra en juego la flota de Indias. En 1702, una enorme flota española cargada de plata y mercancías procedentes de América cruza el Atlántico escoltada por barcos franceses. Su destino es Cádiz, pero el peligro acecha. La flota anglo-holandesa controla el océano. Para evitar el ataque, los comandantes toman una decisión clave: refugiarse en la ría de Vigo, en el estrecho de Rande, un lugar aparentemente seguro, protegido por cadenas, baterías costeras y el propio estrechamiento natural de la ría. Rande parecía inexpugnable. Se tendió una enorme cadena entre ambas orillas para impedir el paso de los barcos enemigos. Se reforzaron las defensas costeras, pero el problema era otro. La flota quedó atrapada. No podía huir mar adentro. Y los ingleses y holandeses lo sabían. La ría se convirtió en una ratonera llena de oro. El 23 de octubre de 1702 comienza el ataque. Más de 50 barcos ingleses y holandeses entran en la ría bajo el fuego de las baterías españolas. El estruendo es ensordecedor. Cañones, humo, madera astillada. La cadena defensiva es rota. El combate se vuelve caótico. Los abordajes se suceden. Muchos barcos españoles y franceses, incapaces de escapar, son incendiados por sus propias tripulaciones para evitar que el tesoro caiga en manos enemigas. Aquí nace la leyenda. ¿Había realmente toneladas de oro y plata en Rande? La respuesta es sí, pero no como se suele contar. Gran parte del tesoro ya había sido descargado y enviado hacia el interior de Galicia. Aún así, enormes cantidades de plata acabaron en el fondo de la ría. Durante siglos, buzos, aventureros e incluso científicos han intentado recuperar ese botín. Incluso Julio Verne se inspiró en Rande para escribir 20.000 leguas de viaje submarino. Durante siglos se dijo que en Rande se perdió uno de los mayores tesoros de la historia, que los ingleses y holandeses arrasaron la ría y se llevaron la plata de América. Y lo cierto es que en Inglaterra la batalla se celebró como una gran victoria, tanto que en Londres todavía existe una calle llamada Vigo Street en recuerdo de aquel combate. Pero aquí empieza la parte incómoda de la historia, porque los documentos no encajan del todo con ese relato. Hoy sabemos que, cuando la flota enemiga atacó, una parte muy importante del tesoro ya había sido descargada. La plata más valiosa había salido de Vigo rumbo al interior, camino de Castilla, días antes del combate. Lo que quedó en los barcos era solo una fracción del cargamento original. Entonces surge la pregunta: si el gran tesoro no estaba allí, ¿qué fue exactamente lo que saquearon los ingleses? No existe un documento que lo confirme de forma explícita, pero los registros incompletos, las cifras que no cuadran y los movimientos de plata previos al ataque apuntan en esa dirección. Tal vez Rande no fue solo una derrota militar, tal vez fue también una operación de propaganda y una de las maniobras económicas más discretas de la historia de la monarquía española.
La batalla de Rande no cambió la guerra de inmediato, pero marcó un antes y un después. Demostró la vulnerabilidad del sistema de flotas, aceleró reformas militares y dejó claro que el poder naval sería clave en el siglo XVIII. Para Galicia, Rande quedó grabado como uno de los episodios más impactantes de su historia marítima. Hoy la ría de Vigo parece tranquila, pero bajo sus aguas duerme una historia de guerra, ambición y tesoros perdidos. La batalla de Rande no es solo un episodio militar, es el reflejo de un mundo que cambiaba, donde el mar decidía el destino de imperios enteros. Y quizá, solo quizá, todavía quede algo esperando a ser encontrado bajo el lodo del fondo marino. Si te ha gustado el video, dame un like. Y no te olvides darle a la campanita y suscribirte. Deja aquí tus comentarios.